Muy buenas noches, amada y hermosa iglesia del Señor. Sean teniendo una cordial bienvenida a este servicio de miércoles, este servicio de oración, de adoración. Sabes, hoy es una noche para exaltar a nuestro Padre con todo nuestro corazón. Así que te voy a pedir a que te olvides por un instante de todo lo que está sucediendo en tu vida y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Hoy es una noche para rendir nuestro corazón ante nuestro Padre. Así que ahí comienza a decirle: Señor, te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida, Jesús. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Nos rendimos ante ti, Jesús. Dile: lléname. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser. Dile: sacia mi ser. Sacia mi ser. Mi
Eso lo dice la palabra. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Volvemos a decir, más de ti, Señor Jesús, y menos de mí. Señor, hoy anhelamos hacer tu voluntad, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, a cumplir tu palabra. No queremos seguir siendo los mismos, Señor. Sopla en nosotros, Jesús. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Dile con tu gran poder. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, dile a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, dile te quiero conocer, te quiero conocer, más de ti conocer. Hoy, Señor, declaramos, Jesús, que hablarás a nuestras vidas, Señor. Hoy un soplo de ti llenará nuestro espíritu y dará nueva vida a nuestro ser. Te amamos, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches a todos los amados hijos del Señor, a todos los hijos del Rey, a los que aman su nombre, a los que glorifican su nombre y a los que se reúnen todos los miércoles para recibir palabra del Señor, a todos los que quieren crecer en el Espíritu, a todos los que quieren ser verdaderos e idóneos y genuinos
Hijos del Señor, a todos los bendigo, bendigo su familia, bendigo a cada uno. La gloria del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Gracias Dios por la oportunidad que nos das y el privilegio de poder dirigir esta palabra en esta hora, miércoles 28. Gloria al nombre del Señor. Gracias Padre por el mes de julio, gracias por todo lo que tú hiciste durante este mes, todas las manifestaciones de gloria y de poder de tu presencia, Señor, sobre nuestras vidas, por todas las cosas que fueron resueltas, Dios amado. Solamente en ti confía nuestra alma, solamente en ti confía nuestro corazón, y tú eres el Dios de gloria y el Dios de toda majestad. Amén. Estamos trabajando diferentes facetas acerca de la batalla espiritual que estamos enfrentando nosotros en nuestra vida diaria. Como cristianos sabemos que nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero todavía hay enemigos que tenemos que vencer, hay enemigos que tenemos que enfrentar. Nuestra vida cristiana es una batalla continua con respecto a estos enemigos. El tema que vamos a manejar hoy se llama la carne enemiga del cristiano. ¿Y por qué la carne enemiga del cristiano? Porque nosotros tenemos tres enemigos, básicamente, dice la Biblia. El número uno, la carne. La carne es un enemigo que es interior. O sea, este enemigo no está afuera. Este enemigo está dentro de nosotros mismos. Pero hay otros dos enemigos más que sí son externos. El segundo enemigo se llama el mundo, que es todo el ambiente, toda la atmósfera, todo lo que existe fuera de nosotros, todo lo que está alrededor, en las ciudades, en las naciones, en todo lo que vemos por televisión. Todo esto es lo que se considera y se llama el sistema del mundo. Y el último enemigo, que es el que de pronto hemos hablado un poco más, se llama Satanás, se llama el diablo y todo el sistema del reino de las tinieblas. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema de la carne como enemiga. Y en el capítulo 5 de Gálatas nosotros vamos a tener una ilustración gráfica muy importante acerca de esta batalla. Todo este capítulo de Gálatas nos habla, incluso el apóstol Pablo allí dice, nosotros tenemos que andar en el Espíritu y no tenemos que satisfacer las obras de la carne. Es decir, nosotros tenemos que tener dominio sobre toda la obra de la carne. Sin embargo, miremos qué dice Gálatas 5, del 19 al 22, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que aquí en esta primera parte nosotros vamos a encontrar diferentes facetas o manifestaciones de las obras de la carne. Fíjense ustedes, hay una primera sección que habla del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. Todo esto tiene que ver con el área sexual humana. Pero en particular con respecto al cristiano, aún nosotros como cristianos, esta área sigue siendo una área de batalla, porque el enemigo va a tratar de tentarnos en la sexualidad. Dios hizo la sexualidad perfecta, la hizo buena, la hizo excelente, un hombre y una mujer. Dios estableció todo el diseño, ese diseño está perfecto de Dios, pero el enemigo ha trastornado completamente todo este diseño. Y Dios ha establecido un matrimonio y ha establecido la relación de un hombre con una mujer. Pero el enemigo ha trastornado totalmente desde que golpeó a desde que golpeó a Adán en el jardín del Edén. Él trastornó todo. Y el sexo ha sido una de las cosas con las cuales él ha trabajado incesantemente para destruir el carácter del hombre, para hacer que nuestra mente y nuestro corazón se alejen de Dios. Por eso entonces él va a tratar de poner una tentación a un hombre casado de adulterio. A un hombre soltero le va a poner una tentación de fornicación, o a una mujer soltera. Va a tratar de crear los ambientes de soledad, los ambientes de estar solos, para poder hacer obras que no corresponden, obras que están prohibidas por la palabra, obras que no se deben hacer, obras que mancillan y que dañan el corazón de Dios.
Entonces la inmundicia, la lascivia, es decir, todas las aberraciones y las perversiones sexuales, el Señor las condena. Esto hace parte de las obras de la carne. Aquí se mencionan 4, pero son muchísimas las obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Por ese lado es un punto de ataque en donde el enemigo va a estar tratando una y otra vez de hacer que nosotros caigamos. Y utiliza la pornografía. La pornografía es algo que se ve muchísimo y se ha comprobado y se ha demostrado que aún en el área cristiana hay muchísima gente que está cayendo en esta región de cautividad de la pornografía. También se ha descubierto que son N cantidad, miles y miles de divorcios que se han producido dentro del área de las iglesias cristianas, dentro de los mismos cristianos. Es decir, que el enemigo ha logrado penetrar y destruir parte de las familias a través del pecado sexual. Pero igualmente el hombre fue constituido, pasando a otro punto, fue constituido para ser un adorador, para tener una relación perfecta con Dios, para tener una conexión gloriosa, una conexión maravillosa de padre a hijo, una relación de familia, una relación de amor, una relación de amistad, una relación de colaboración, una relación de contentamiento, de gozo, de alegría. Dios nos hizo para ser su familia. Él nos creó y nos posicionó en la tierra para que nosotros fuésemos gloriosamente sus hijos dentro de esta tierra, y nos dio gobierno, nos dio administración, nos dio todo lo que nosotros necesitamos hacer para que la tierra fuese puesta al servicio de nosotros. Pero el enemigo, al trastornar todo esto, generó inmediatamente, él cambió la relación del hombre con Dios a la relación del hombre con el ocultismo, la relación del hombre con la hechicería, con la brujería, todo lo que él representa, porque Satanás es el mismo cuerpo de pecado. Satanás trajo la pecaminosidad, Satanás trajo el mal a la tierra, y Satanás entonces ha llevado al hombre a través de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la santería, todas las manifestaciones impresionantes de ocultismo que hay hoy, las que se conocen y todavía las que no se conocen. Y sabemos que esos vigilantes que aparecen en el capítulo 6 del libro de Génesis, fueron los que enseñaron a las mujeres, los que se dice, los hijos de Dios que se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron relaciones sexuales con ellas y tuvieron hijos y crearon los gigantes de la tierra, los llamados Nefilí. Estos mismos fueron los que comenzaron a traer todas estas inmundicias sobre el corazón de sus mujeres y por ende sobre sus hijos y por ende también sobre la generación de esa época. La abundancia y la sobreabundancia de pecado que ellos trajeron a través del corrompimiento. Pero esto hoy día es algo que está impregnado también en el corazón de muchísimas personas. Hay personas que no se mueven si no consultan a un brujo, no consultan a un hechicero. Aún dentro de dentro de las mismas áreas del cristianismo hay personas que consultan y están proclives a estas cosas del ocultismo y del satanismo. Hay inclusive una penetración y el enemigo ha utilizado como una quinta columna hombres que son de su reino y los mete dentro de las iglesias para pervertir, para dañar, para hacer falsa profecía, para hacer falsa administración, para desviar y destruir la iglesia por dentro. Pero también hay otra área, que es el área relacional. Nosotros como seres humanos, Dios nos hizo para tener relación, para tener una favorabilidad, para tener una amabilidad, para ser corteses con el resto de la gente, para ser sociables, sería el término que engloba todo esto. Pero entonces el enemigo vino y trajo la división, el enemigo vino y trajo el conflicto, el enemigo vino y trajo el pleito, trajo la enemistad, trajo la contienda, trajo la disensión. Totalmente todo esto dañó las relaciones que el hombre debía tener con su semejante, porque la palabra de Dios dice en los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el enemigo cambió este mandamiento por el enfrentamiento, por la división. Dentro de la casa hay divisiones, se enfrenta un hijo con el otro, se enfrenta un hermano con otro hermano, se enfrentan los padres, se enfrenta el esposo con la esposa, hay disensiones, hay enemistades, hay pleitos, hay celos. Si alguien se enamora, otro tiene celos porque también está enamorado de la misma. O sea, el enemigo va dañando, pone pensamientos que se transforman luego en sentimientos, porque cuando el enemigo pone un pensamiento malo
Y ese pensamiento nos ha llevado a la cruz de Cristo, se va a convertir en un sentimiento. Ese sentimiento va a generar una envidia, un celo, un pleito en el corazón del hombre. Aún sea cristiano, aún esté yendo a la iglesia, aún que sea un hombre que tenga un buen corazón, sin embargo, él va a intentar dañarle siempre el corazón. Y hay otras manifestaciones más que tienen que ver con la carne, como las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías. Es decir, todas estas cosas semejantes, todo el que la practique, dice la Biblia, no puede entrar en el reino de los cielos. Nadie que haga estas cosas puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces hay una batalla que Pablo aquí la está manejando entre el espíritu y la carne. Este es uno de los capítulos maravillosos para usted poder trabajarse a sí mismo, porque este no es solamente una palabra para predicarla, es una palabra para vivirla, es una palabra para trabajarla, porque ¿qué hay de todas estas obras de la carne todavía están presentes en mí? ¿Cuáles de ellas todavía me hacen daño? ¿Cuáles pensamientos son de idolatría o de hechicería o de pleito, de celo? ¿Dónde, a quién yo le tengo envidia? ¿A quién yo le tengo la mala? Etcétera. Todo esto nosotros tenemos que analizarlo para no caer en los mismos pecados y en las mismas tentaciones que las cuales el enemigo quiere vencernos. Pero aquí también el apóstol Pablo menciona, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es importantísimo que usted mire toda esta parte del fruto del Espíritu, el amor. Lo que debemos nosotros tener y vivir, tenemos que vivir es en amor. Tenemos que vivir en gozo. A paz nos ha llamado el Señor. Tenemos que tener paciencia, saber esperar el momento preciso de Dios para nuestras vidas. Tener paciencia con las personas, tener paciencia con los hijos, tener paciencia con las personas mayores, o tener paciencia con los enfermos. Ser benignos, o sea, ser buenos, tener fe como un fruto, no solamente la fe como un don, sino la fe como un fruto. Vivir, que se vea que nosotros somos personas de fe, porque cuando hay una situación no nos sorprendemos, ni nos ponemos a llorar, ni nos desesperamos, ni nos inquietamos, sino que tenemos la fe. El Señor hará, el Señor proveerá. Y estamos confiados y seguros. Y así lo hace el Señor. Así lo resuelve el Señor. Tener la mansedumbre, que es uno de los frutos más preciosos y más poderosos, porque generalmente todo el mundo anda en una velocidad que hay personas que quieren pasar por encima de los demás. Pero tenemos que ser mansos como fue el Señor. Tenemos que ser mansos como fue Moisés. Pero muchos quieren ser simplemente agresivos, simplemente pasar por encima de los otros y tener el dominio propio. Sobre todo tener dominio propio. El dominio propio va a ser definitivo y determinante en este punto de la batalla contra la carne. Porque si usted analiza toda la batalla contra la carne, usted se va a dar cuenta que muchas de las obras de la carne, nosotros mismos las podemos dominar bajo la guía del Espíritu, bajo la llenura del Espíritu Santo. Podemos dominar todas estas obras de la carne. Entonces, todas estas obras que aparecen escritas aquí, el apóstol Pablo está amonestándonos que los que practiquen tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. La sexualidad es algo natural y bueno en el ser humano, que fue creado por Dios. Sin embargo, el enemigo lo utiliza como una punta de lanza de destrucción y a muchos ha destruido. Muchos han sido barridos, muchos han sido debilitados, otros han sido destruidos, otros han perdido batallas grandes. Y les comento algo, nosotros vimos el ejemplo de Sansón. Sansón, el hombre más fuerte que habla la palabra, el hombre más fuerte que habla la Biblia, refiriéndonos a la fuerza física, refiriéndonos al potencial y a la capacidad física. Y resulta que este hombre grande, que fue capaz de, cuando se casó y estaba con su suegro y estaba paseando, apareció un león joven, un león rugiente, un león que venía a destruirlos. Y dice que él se enfrentó al león y tuvo la fuerza para tomarlo por el hocico y lo desjarretó, se llama la palabra. Es decir, le rompió la quijada, se la partió.
Y resulta que él dominó al león. Este hombre tuvo varios enfrentamientos personales solo. Él solo era un ejército y se enfrentó contra los filisteos. Y en una ocasión dice que solamente con con la quijada de un burro, él guerreó contra soldados filisteos y mató más de 1000 filisteos solamente con esa quijada. Tal era la fuerza de este hombre. Pero fíjense ustedes, hombre con una poderosa fuerza física, con una impresionante capacidad física, sin embargo fue tentado en la parte sexual por Dalila y cayó y lo sedujo y lo venció Dalila y luego Dalila lo hizo caer en una situación de humillación porque fue tomado prisionero, lo amarraron, le sacaron los ojos, le hicieron de todo a causa de que él fue vencido por este pecado sexual. Nos referíamos entonces a Sansón. ¿Cómo Sansón cayó? Por la impureza sexual, por un deseo sexual no controlado, porque estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado y con la persona equivocada. Pero como ellos, hoy hay muchas personas, como ellos, hoy hay muchos creyentes, como ellos, hoy hay líderes cristianos que están en situaciones difíciles porque no han ejercitado el dominio propio bajo la guianza del Espíritu Santo para tomar dominio de su sexualidad, de sus impulsos sexuales, de sus deseos sexuales. Porque Dios nos habla de que el que se esté quemando, si es soltero, cásese, no caiga en la tentación, no fornique. No podemos contaminar el cuerpo del Señor. Este cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros tenemos que cuidarlo grandemente. Pero otro hombre de Dios, que era un adorador, que era un salmista, que era un guerrero, que era un hombre poderoso, también, como dice la palabra, estaba allí, era un rey, pero estaba, cuando los reyes tenían que estar en la guerra y los guerreros tenían que estar batallando con la espada, él se quedó como quien está de vacaciones. Y sí dice que salió a dar un paseo allá en su palacio, y estaba paseándose en el palacio, y como el palacio es un lugar más alto que la ciudad, allá vio al fondo una figura de mujer. Y este hombre se impactó y se impregnó, porque él estaba viendo lo que no tenía que ver. Él no debía ni siquiera estar allí en ese lugar, pero él fue impregnado por esto. Y como él tenía también una genética que tenía que ver con el pecado sexual, por cuanto su bisabuela había sido una prostituta. Entonces allí tenía una semilla que le llegó a la cuarta y el hombre cayó. Y el hombre amó y deseó lo que no tenía que desear. Y peor aún, mandó a uno de sus soldados a que fuese a la casa de esta mujer y la hizo traer al palacio. Y resulta que esta mujer era una mujer de uno de los soldados más brillantes de su ejército. Sin embargo, él cayó en este pecado, cayó en esta debilidad. La carne lo dominó. No tuvo el dominio sobre la carne. Entonces, les estamos hablando, amados hermanos, de este tiempo, del siglo XXI, cómo los hombres más fuertes, los hombres que son adoradores, los hombres que son estadistas, los hombres que son de gobierno, hombres que son guerreros, hombres que han sido victoriosos en muchas batallas, caen frente a esta debilidad. Y no solamente, por eso le mencionamos toda la línea de la carne. La carne no es solamente el pecado sexual. La carne es 3 veces mucho más, 4 veces mucho más grande que el solo pecado sexual. Aquí el pecado sexual, el apóstol Pablo presenta 4 o 5 elementos, pero el resto tienen que ver con otros tipos de relaciones, con las relaciones espirituales que nosotros establecemos. Entonces, ¿cuántas personas cayeron? ¿Cómo cayó también Saúl, un hombre de gobierno, un rey, que por hacerse desobediente a la voz del profeta, él cayó? Cuando Samuel le dijo, espérame, que yo voy a hacer esto, pero yo regreso. Y yo soy quien voy a hacer tal cosa. Y él se desesperó y como Samuel no llegó, como no tenía la paciencia, fíjense ustedes el fruto del Espíritu, la paciencia, no esperó, se desesperó y se lanzó a profetizar él mismo, cuando lo que le correspondía a la labor del profeta la hizo él. Y Dios lo
lo expropió. Dios lo sacó, lo destituyó de su condición de rey. Y Dios dijo, búscame a otro, que ya tengo uno que tiene el corazón conforme al mío, porque este fue prácticamente una escogencia del pueblo, pero este que viene sí es mío. Y escogió al rey David, que era un jovencito que estaba allí, en la parte de atrás, como dice, donde nadie lo ve, pero estaba haciendo su obra, y era un adorador, y era un hombre de Dios. Entonces fíjense ustedes cómo hay una relación especial entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Qué necesitaba tener Saúl? Paciencia, no la tuvo. ¿Qué necesitaba tener David? Dominio propio. ¿Qué necesitaba tener Sansón? Dominio propio. Pero no dominaron y entonces cayeron. Y el sexo, Dios lo hizo bueno, pero cuando Adán cayó, Satanás lo prostituyó. Lo volvió lascivo, lo volvió impuro, trajo la lujuria, trajo todas las suciedades sexuales. Así como la relación que tenemos con Dios, que es una relación maravillosa, preciosa, hermosa, necesaria. No se puede cambiar esta relación por ninguna. No se puede comparar nuestra relación con Dios ni siquiera con la relación que tenemos con nuestra esposa o con el esposo. No podemos colocarla en el mismo plano porque es superior. Sin embargo, Satanás, por el pecado de Adán, cambió esta relación a relación con dioses ajenos, con idólatras. Los profetas de Dios, que eran quienes gobernaban y establecían los lineamientos de Dios y bajaban la palabra, ahora el enemigo lo cambió por los adivinos, por los hechiceros, por los brujos. Y la gente se volvió consultadora de brujos. Entonces, de todas formas, el enemigo daña, el enemigo interviene, pero ya eso está dentro de nosotros. Ya cuando usted peca por ir ante un brujo, no es que Satanás te llevó donde el brujo. Es una obra de tu carne, porque hay un carácter de Cristo. Tú tienes una criatura nueva que se llama un Jesús vivo dentro de ti, suficientemente con una relación poderosa con el Espíritu Santo, tiene la capacidad de derrotar todas estas manifestaciones de la carne dentro de tu vida. Asimismo, cuando el hombre no fue creado para vivir en sociedad, para ser social, para tener su esposa, para tener sus hijos, para tener sus amigos, para tener sus familias, para tener todas las cosas. El enemigo cambió todo esto a través de una naturaleza contaminada, lo llenó de egoísmo, lo llenó de orgullo, sentimientos malos. Entonces, hay gente que no le gusta que otro prospere, hay gente que le ve en la mujer que es hermosa al otro y se la quiere quitar porque es pobre, entonces le ofrece más. O pasa con una camioneta y le pita y le ofrece solamente por el solo deseo de hacerle el daño al otro. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a todas estas manifestaciones de las obras de la carne, porque el enemigo ha traído y ha enfermado la sociedad con enemistades, con pleitos. Y fíjense que esto que sucede a nivel familiar se da a nivel de naciones. ¿Hace cuántos años? Más de 20 años, la nación de Venezuela se ha declarado enemiga de Colombia y han tratado de proclamar la enemistad entre las dos naciones, no solamente entre las dos naciones, sino entre los dos pueblos. Porque hay gente que está enferma, porque son líderes que están bajo una influencia espiritual dañina y maligna. Pero nosotros estamos aquí hoy como hijos de Dios para decirte: tú y yo estamos para oponernos a las enemistades, para oponernos a los conflictos, para oponernos a todas estas cosas, porque la Biblia dice: a paz nos ha llamado el Señor. Si todos en la casa nos convertimos al Señor, vamos a llevar una vida de paz. Vamos a sacar la violencia de las relaciones, vamos a sacar la envidia, vamos a sacar la soledad, el abandono, el irrespeto a los mayores, el abandono de los niños, la irresponsabilidad familiar. Todo esto se quita solamente estableciendo a Jesús cada uno dentro de su corazón. Cuando el hombre perdió el amor propio, lo transmitió genéticamente a su descendencia. Ahora hay muchas personas que se han convertido en gente viciosa,
gente que está en el alcohol, en la droga y en tantas perdiciones y adicciones, porque también están los juegos. ¿Y cuántas personas están adictas a los juegos? Y hay gente que tienen una habilidad, pero también tienen una capacidad para desperdiciar y desperdigar lo que en una buena hora tuvieron. Ahora lo dañan y lo destruyen a través de esos juegos y a través de ese vicio. Entonces decíamos que Dios creó al hombre con un corazón limpio y puro, que lo creó con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, para que este hombre pudiera tener una perfecta relación con Dios y pudiera tener una respuesta al amor de Dios, a la voluntad de Dios, a la presencia del Señor. Lo que Dios creó en el hombre era completamente puro, pero cuando ellos pecaron, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo terrible pasó en sus vidas. Y todo lo que tenían de principio, de sustento, todo lo que ellos vivían en el día a día, de la alegría, de la paz, de la amistad con Dios, de tener la provisión perfecta, de tener un sueño tranquilo, de tener las mejores condiciones, todo eso se fue en un solo momento, como en un solo abrir y cerrar de ojos. Todo se perdió. Y como lo hemos analizado muchas veces, el enemigo no les respondió. El enemigo les engañó porque él les prometió, van a ser dioses. Ahora van a gobernar y a tener la altura máxima y todo el dominio sobre la tierra, algo que ya Dios le había dado, el dominio, la administración, el manejo. Pero el espíritu fue muerto, el alma del hombre fue dañada y su cuerpo fue corrompido. Ese cuerpo que era puro fue corrompido y ahora se convertiría en un cuerpo que vendría sobre él la enfermedad. Porque con toda esta inmundicia de la cual habló el apóstol Pablo, vendría con todas esas prácticas de sexualidad perversa, promiscuidad, sobre todo el degeneramiento, entonces vendría un daño considerablemente grande en la vida del hombre. Todo esto es importante que usted lo tenga claro, porque nosotros como hijos de Dios nos tenemos que enfrentar todos los días a diferentes situaciones y tentaciones en las cuales el enemigo va a querer hacernos caer. El objetivo de él es dañar nuestra alma, pero él no puede dañar nuestra alma si nosotros estamos apegados al Señor, si estamos apegados a la palabra, si estamos apegados a la obediencia, si estamos determinados a la santidad. Él no nos podría gobernar ni nos podría dañar, pero el enemigo está dispuesto a hacer lo malo en nuestra vida, a tratar de volver esa paz que tenemos. Él quiere pervertirla y degenerarla en enemistades. Él no quiere que los hijos sigan a los padres. Él no quiere que los hijos obedezcan a los padres. Él no quiere que los hijos tengan una buena relación con los padres, porque entonces estos hijos van a ser prósperos, van a ser bendecidos, van a ser honrados por el Señor de los cielos, porque la Biblia dice, el que honra a padre y madre será honrado por el Señor y tendrá vida en abundancia y larga vida y prosperará en todas las cosas que emprenda. Resulta que nosotros somos muy peligrosos cuando nos dejamos dominar por esa naturaleza adámica. La naturaleza adámica es la naturaleza caída. La carne es el ser humano caído. Todos los seres humanos que están caídos, que no tienen a Cristo, son carnales plenamente. Eso es impresionante. Y la naturaleza carnal no fue creada por Dios. Porque la naturaleza carnal significa que cuando el hombre cayó, su espíritu murió. Si murió el espíritu, murió la conexión más maravillosa y más preciosa. Lo más lindo que el hombre tenía era su relación con su padre. Era la comunión con su padre. Era el habitar juntos, el andar juntos, el caminar juntos, el hablar todos los días. De tal manera que hoy es impresionantemente cómo aún nosotros ya siendo cristianos nos cuesta tener una relación excelente con el Señor. Nos cuesta aprender porque estamos tan contaminados, venimos de una sociedad tan contaminada que tenemos la mente y el corazón y todo lleno de mucha inmundicia. Y esa inmundicia tiene que ir desapareciendo, tiene que irse quedando. Ustedes tienen que ir votando todos los días, como dice el apóstol Pablo. Estoy corriendo
la buena batalla y me despojo de aquello que no me sirve, lo voy dejando atrás, lo voy echando a un lado, porque ya no me sirve, porque tenemos que dejar la ira, la contienda, el pleito, todas estas cosas, el enojo, tenemos que dejarlo fuera, la falta de perdón, tenemos que dejar tantas cosas que hacen parte de esa naturaleza carnal. Dios creó al hombre como un vaso limpio, diga yo soy un vaso limpio, pero el enemigo lo pervirtió y lo contaminó y lo convirtió en un vaso sucio y corrupto a través de la carne. Porque Satanás es el mismo pecado personificado. ¿Cuántos están siguiendo? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas buenas y maravillosas y cambiar nuestra propia vida? En Proverbios 16:32 la Biblia dice, 32 y 33, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren ustedes, mejor es el que tarda en airarse. Normalmente a una persona le hacen algo y se ofende y manifiesta su ofensa inmediatamente. Pero la Biblia dice, no debes airarte. O si te da ira, controla esa ira. Si una persona es capaz de controlar su ira y su enojo, es mejor que el hombre que sea más fuerte. El hombre fuerte, el hombre vigoroso, el hombre que tiene poder. Porque cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra ira y nuestro enojo, nuestra grosería, nuestro ímpetu, nuestros impulsos, nos convertimos en mejores personas. Nos convertimos en gente que tiene una mayor y mejor reacción frente a las dificultades. Las dificultades de la vida cada día tenemos que aprender mejor de que se tienen que manejar con la sensatez y con la madurez. No podemos precipitarnos. Pero la persona que está enojada se precipita. Y aún hay una recomendación que hasta los propios psicólogos, que son gente que no tiene conocimiento bíblico, la mayoría, dicen, cuando estés enojado, no operes, o no actúes, o no ejecutes, porque vas a cometer equivocaciones. Y es verdad, porque está obrando bajo una emoción muy fuerte. Por eso en el derecho anteriormente existía algo que estaba cobijando incluso a personas que habían eliminado a otras. La ira e intenso dolor, se llamaba la expresión que usaban los abogados para defender a alguien que había asesinado a alguien en un momento de un conflicto muy fuerte. Pero la Biblia te está hablando a ti y a mí que nosotros tenemos de parte del Espíritu Santo en nosotros algo que se llama el dominio propio, para dominar la ira, dominar el enojo, dominar el fastidio, dominar el bullying, dominar lo que sea que venga en contra tuya y mantenerte calmado, tranquilo, paciente. Aún las cosas malas que nos puedan estar hablando o nos puedan estar diciendo o nos puedan estar enviando por un WhatsApp o por un Facebook o por una red o por lo que sea, no proceder, no salir alocadamente, no salir como un cabrito corriendo, sino estar ahí en paz, estar tranquilo, mesurado. La Biblia dice que Jesucristo fue como un cordero manso al matadero, y con todo lo que le hicieron, él estuvo en paz. Él sabía a lo que iba, sabía cuál es su propósito, sabía cuál era su asignación, sabía lo que tenía que hacer, sabía a dónde tenía que llegar, sabía cuándo tenía que hablar, en qué momento tenía que abrir la boca. Y creo que en el estudio que la neurociencia ha hablado del cerebro humano, dice que hay un primer cerebro, que es el más primitivo, que sirve para sobrevivir. Es decir, que si a uno le hacen así, lo tocan, inmediatamente reacciona.
Ese es el de la supervivencia. Entonces la gente tiene una acción-reacción súper inmediata. Pero entonces este cerebro no piensa, no necesita que le hablen, él es inmediatamente reactivo, no es proactivo, inmediatamente reacciona. Cuando el enemigo quiere lograr algo de nosotros, él se mete por tratar de manipular este cerebro, esta parte del cerebro que es el reptiliano o el rectal. Entonces allí está la ira, el enojo, estas reacciones instintivas del hombre que primero actúa y después piensa, ¿qué fue lo que hice? Yo no debía hacer eso. Alguien que le da un golpe a otro y después piensa, no debí darle el golpe, o esa no era la persona. Entonces son reacciones que no se tenían que hacer, pero hay un descontrol completo en esto. Pero la persona que tiene el cerebro de neocorteses tiene dominio a través del hemisferio derecho e izquierdo, tiene dominio de estas emociones que están en el cerebro límbico. Lo domina estas emociones, domina estos sentimientos. Piensa antes de actuar, cavila, medita, planea. Es una manera diferente. Ya hay un desarrollo mayor. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque hay una ciencia hoy que está conectada con la neurolingüística y hay una profesión que se llama la de los negociadores de conflictos. Tú sabes que se presentan conflictos cuando llegan unos asaltantes y toman un banco, toman un carro, un vehículo, un bus en marcha, toman un avión. Entonces tienen que llegar negociadores, pero estos negociadores tienen que tener la capacidad de saber cómo hacer las cosas. Y hoy el Señor está utilizando esta ilustración que la misma ciencia hoy está manejando para decirte que tú tienes que desarrollar todo el fruto del Espíritu Santo en tu vida, clamarle al Espíritu Santo todos los días, porque este es el arma espiritual. Hay un conflicto entre el espíritu y la carne, dice Pablo, pero el espíritu debe dominar la carne. El espíritu debe sujetar la carne, debe tomar el dominio y la autoridad sobre la carne. Por eso estamos hablando de que el que señorea de su espíritu es mayor y mejor que el que toma una ciudad. ¿Quién es el que toma una ciudad? Es el conquistador, es el famoso, el que va, le hacen vítores, el gran guerrero. Todo el mundo grita, ole, lo saludan con ole. Pero el que tiene dominio propio, dice la Biblia, que es mejor que este, porque tiene una capacidad superior aún al mismo guerrero. Porque el guerrero está acostumbrado a reaccionar y a batallar y a trabajar en función de una batalla de guerra. Pero este hombre tiene un dominio desde su espíritu. Si nosotros aprendemos a dominar nuestro espíritu, al enemigo le va a costar muchísimo. Atacarnos por cualquiera de las obras de la carne. Le va a costar. Si alguien quiere enemistarse contigo, si alguien te quiere buscar pleito a tu vida, si alguien quiere formar una contienda contigo, dice la Biblia, para pelear se necesitan dos. Y si tú no vas a pelear, nadie te puede mover de allí. Dominio propio. Si alguien te quiere hacer un insulto, igual. Entonces, estamos hablando de que el espíritu somete la carne. ¿Pero cuál carne? ¿La carne del otro? No, mi carne. Lo que yo tengo que dominar es mi carne. Si logro dominar mi carne, el que está enfrente mío ya queda derrotado. El enemigo queda derrotado. El mundo queda derrotado. Porque muchas batallas se dan, impresionantes batallas, aún sin que haya nada en pelea. Gloria al nombre del Señor, porque es mayor el que tiene dominio propio que el que gobierna una ciudad. Entonces, estamos hablando de que todo este conjunto de instintos humanos que se han corrompido, que tienden hacia el mal, los pies que corren presurosos hacia el mal, todo esto
usted lo puede dominar a través del señorío, enseñorearse en su espíritu, enseñorearse en su espíritu. Y es importante, y la Biblia lo está diciendo, Salomón lo escribió, el hombre más sabio de toda la Biblia, lo escribió fuera de Jesús y lo dijo: enseñoreate de tu espíritu. Tenemos que aprender entonces a revisar qué dice nuestro espíritu frente a la situación, porque muchas veces las reacciones que tenemos emotivas son reacciones del alma. Las reacciones mentales de un pensamiento rápido son reacciones del alma. Las reacciones de una decisión inmediata son reacciones del alma. Todo esto hace parte del alma, pero tú tienes que tener una reacción que venga directamente de tu espíritu. Ahora una cosa te digo, tu espíritu es lo que Dios conectó con su espíritu. Y si nuestro espíritu ya está vivo, porque nosotros ahora pertenecemos al reino de la luz, ahora pertenecemos al reino de Dios, ahora pertenecemos al reino espiritual de los cielos. Nosotros ahora estamos recibiendo la luz del Señor. Estamos recibiendo toda la sabiduría del cielo, toda la inteligencia del cielo. Y este tema es maravilloso porque nos coloca en otra dimensión. Siempre se le está culpando al diablo de todas las cosas malas que nos suceden. Y entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pero es mentira, porque hay muchas cosas que ya tú las puedes dominar desde tu propio espíritu. Muchas situaciones, cuántas batallas, cuántas peleas se pueden eliminar en casa si tú y yo aprendemos simplemente a controlar nuestra lengua. La lengua es un órgano físico, pero la lengua obedece a lo que hace la mente. La lengua no se manda sola. Entonces, si tú te enseñoreas en tu espíritu, tu mente tiene que someterse, porque la mente hace parte del alma. Si no le das la orden, la mente no puede darle la orden a la boca de que hable. Tú decides permanecer callado. Mi esposa tiene un dicho por ahí de que calladito se ve más bonito, y es verdad, porque muchas veces habla rápido y hay un dicho también que dice que el que habla primero pierde. Ahora, si esta es la situación de nosotros como cristianos, ¿cómo será la situación de aquellas personas que no le han rendido su vida al Señor? Las personas que no le han rendido su vida al Señor, la Biblia dice que son carnales. Hay personas carnales porque no le han rendido la vida al Señor, son netamente carnales. Pero también, y ese va a ser un tema que lo vamos a trabajar, que se llama la batalla dentro de la misma iglesia, cómo nosotros, aún siendo cristianos, todavía somos carnales, porque esto que estamos trayendo ahora es para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos formados y para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Jesucristo, ese es el objetivo y esa es la meta de este plan. Estamos aquí en este momento direccionándonos a caminar en el camino por el que anduvo Jesús. Recuerden que Jesús una vez tuvo una situación con los hermanos llamados hijos del trueno. Juan y su hermano, los hijos de Zebedeo, le llamaban los hijos del trueno porque eran fosforitos. Todo lo querían resolver a los golpes y todo lo querían resolver al fuego. Y por ahí recibieron una información de que había gente que no se estaba sometiendo en una ciudad y dijo: Señor, danos el permiso para que echar fuego del cielo y quemar esa ciudad. Y el Señor: las cosas no son así. O sea, reacción inmediata. Que a nosotros a veces alguien hace algo malo y nosotros reaccionamos inmediatamente como que venga juicio sobre él. Y podemos estar dañando una vida que es una vida que Dios va a utilizar, o una vida que Dios está formando, o una vida que Dios está trabajando con ella en un proceso. Pero la Biblia dice en Romanos 8:1, cuando nosotros estamos en Cristo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que esta batalla que había en nosotros tiene una victoria, tiene un vencedor.
Ahora el Espíritu es quien gobierna. Diga, ahora mi Espíritu es quien gobierna este momento. Ahora mi Espíritu está aquí gobernando. Yo estoy aquí hoy para decirte, sí es posible que tu Espíritu gobierne tu carne. Sí es posible que tu Espíritu gobierne tu carne. Y si tu Espíritu gobierna tu carne, tú te convertirás en un verdadero victorioso y en un verdadero vencedor. En Romanos 8:5 reafirma esta palabra diciendo, si somos del Espíritu, tenemos que pensar en las cosas que son del Espíritu. Otra vez la repito, si nosotros somos del Espíritu, tenemos que pensar en las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La gloria es del Señor, la gloria es del Rey, porque la carnalidad humana también provoca conflictos contra la voluntad de Dios. Todas estas obras de la carne van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra dice, ninguno de ellos que practican tales cosas va a heredar el reino de los cielos, porque están en contra de la voluntad de Dios. Pero también nuestra carnalidad, o la carnalidad en el cristiano, es la fuente y es la base para que peque. Pero también la carnalidad es la base para desviarse constantemente del camino. Fíjense todas las trascendencias de la mala influencia de la carne. También la carnalidad trae disgusto por el sacrificio y por la oración. Es decir, que las personas que andan en la carne no saben orar, no quieren orar, no entienden de orar. ¿Cuántos bendicen el nombre del Rey? La carne va a querer jalarnos siempre hacia lo que es prohibido. Todo lo que es prohibido, allá quiere la carne llevar. Acuérdense que el niño cuando está pequeño, usted le prohíbe algo y eso lo hace. Te espera que se descuide el papá y lo hace. Si está adolescente, igual lo va a hacer. Es decir, que el ser humano está acostumbrado a hacer, porque esa es la naturaleza adámica. Dios le dijo a Adán, no hagas esto. Apenas Dios se fue, lo hizo. Apenas Dios dio la espalda, lo hizo. Eva lo hizo. Es decir, la carne, ¿a dónde va a llevar? Hacia lo prohibido. Esto es lo prohibido, esto es lo que voy a hacer. ¿Para qué es lo que es? Estas profundidades, ¿esto qué es? ¿Qué hay escondido aquí? ¿Qué es lo que sucede acá? Otro asunto que tiene que ver con la carne. La carne va a traer un peligro hacia nosotros. Porque todas estas manifestaciones que hablamos en Gálatas 5, 19 al 21 son todos los peligros a los cuales nosotros vamos a caer por la carne. Amén. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer la carne? ¿Cuál es la solución para vencer la carne? Para nosotros vencer la carne, solamente tenemos que cumplir una función: ser llenados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra en Gálatas. El que tiene el fruto del Espíritu, el que vive el fruto del Espíritu, no solo los dones, porque los dones no dan carácter, pero el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Si hay gente que tiene pleitos, envidia, celos, ¿cómo le vas a responder tú? Dices, con el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, la guianza del Espíritu Santo sobre nosotros, nuestra disposición a ser guiados, a ser corregidos, a ser enseñados por el Espíritu Santo, nos va a eximir de caer en todas estas tentaciones, porque el Espíritu Santo nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a mostrar en sueños, en visiones, proféticamente, por un hermano, por una hermana que nos llama, que soñé esto, soñé lo otro. Entonces, inmediatamente usted va a entrar y proceder. Que puede ser algo que está ocurriendo o puede ser una acechanza que ya el enemigo tiene lista para operar en contra de nosotros. Pero la segunda manera en que nosotros podemos vencer la carne, número uno, es la guianza del Espíritu Santo y el sometimiento al Espíritu Santo. Pero número dos es la oración y el ayuno. Si usted quiere matar la carne, tiene que orar y tiene que ayunar regularmente. Porque una de las fortalezas de la carne está en el propio cuerpo. Pero cuando tú debilitas tu cuerpo a través del ayuno y debilitas tu propia alma y estás buscando al Señor, estás haciendo un ayuno correcto, un ayuno dedicado al Señor,
No tienes que decir voy a ayunar mañana, que voy a ayunar pasado, porque cuando lo digas, el enemigo va a hacer y va a deshacer para que tú no ayunes. Hay personas que dicen mañana voy a ayunar 6 horas y entonces en vez de despertarse a las 3 de la mañana se despierta a las 9 de la mañana y se le pasó todo el tiempo y ya no puede orar porque tiene que estar trabajando. Entonces, ni siquiera cuando vayas a ayunar, nadie debe saber, solamente tú y Dios. Incluso háblalo en lenguas, pero no hables, no manifiestes nada, porque aún lo que el enemigo oye de nuestra boca, él va a querer proceder. Y él sabe cómo trabajar para quitarte el sueño, pero él también sabe trabajar para que te duermas. Él va a querer manipular nuestra vida, pero tenemos la oración y el ayuno. Oración es comunión con Dios. Oración es comunión con el Espíritu Santo. Ayuno es rompimiento y quebrantamiento de mi propio cuerpo. Dejar cosas que no son. Abandonar cosas que no son de Dios. Para eso se hace el ayuno. Amén. Porque el ayuno mortifica las obras de la carne. El ayuno corta el alimento de la carne. Y el ayuno hace abortar todos los impulsos de la carne. ¿Cuántos bendicen el nombre del Rey? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te alabo y te glorifico y te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Dios, por este miércoles. Hoy te bendigo con toda bendición del cielo. Dios amado, la gloria y la honra sea completamente para ti. Hoy, Señor, te pido, Padre, que esta palabra entre en el corazón de cada oyente, Señor, en el corazón de cada persona que se conectó con esta transmisión y los que se van a seguir conectando, Padre, que esta palabra penetre en su alma, en su espíritu y en su cuerpo y produzca el efecto, Señor, para que pueda avanzar en su vida espiritual, para que pueda ir dejando esas obras de la carne que ya tiene identificadas, Señor, a través de la guía del Espíritu Santo, a través del ayuno y de la oración, a través del conocimiento de la palabra, Señor, y la gloria y la honra sea completamente tuya, Señor, porque tú nos das la victoria, Dios, tú nos das la victoria, Padre, para ser cristiano que tenga un carácter como el de Jesucristo, que tenga una actitud como la de Jesucristo, que tenga un corazón como el de Jesucristo, y que hable y diga y resuelva como lo resolvía el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, así lo establecemos, lo determinamos y lo creemos, Señor, para mí, para todos los que están aquí en la audiencia, Señor. La gloria sea para ti, la honra sea para ti y la alabanza sea únicamente para ti. Amén y amén. Y los bendigo con toda bendición del cielo. Gracias por esta oportunidad. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a cada uno de los hermanos. Que tengan un resto de semana excelente y el domingo nos vemos nuevamente a las 10 de la mañana. Vamos a estar transmitiendo nuevamente por este canal de YouTube y por el canal de Facebook. Le agradecemos a todos los hermanos que nos han escuchado hoy. Este video lo compartan con su familia, lo compartan con sus amigos. Ayúdennos y suscriban a esos amigos y familiares también al canal de YouTube y al canal de Facebook, y la gloria y la honra sea para el Señor. Y ayúdenos a difundir la buena noticia del cielo, que traiga sanidad a las almas, que traiga restauración, pero sobre todo que traiga nuevas almas al reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios dice